que se traduce en su ciclo cardíaco. Y segundo, cómo es que esta contracción les va, en dos fases, les va a permitir la redistribución de todo el volumen del líquido extracelular, es decir, de la sangre, a nivel periférico y central, desde pulmones hasta el último rincón de su cuerpo. Los porcentajes que tienen que ver en cada uno, porque todos ellos tienen una irrigación de acuerdo a la función que cumplen. Por ejemplo, el cerebro llega hasta el 22.3% del gasto cardíaco en total. ¿Eso por qué? ¿Qué necesito para hacer limonada? Perfecto. Entonces, si necesito limones, ¿puedo tener el agua para hacer los limones? Si hago limonada, necesito limones sí o sí. No lo puedo hacer con naranjas ni con chicha morada, ¿o no? Si tienen una falla cardíaca, ¿qué está fallando? El corazón. Y si necesito hablar de las fases fisiológicas o bases fisiológicas, ¿de qué voy a hablar? Del corazón. Porque eso es lo que está fallando. Y el corazón tiene básicamente dos grandes mecanismos, dos grandes estructuras en la parte fisiológica. La netamente estructural o física, que nos habla de la circulación como tal, pero la cual depende de la electrofisiológica. Cuando eso falla, por eso es que las fallas cardíacas tienen arritmias, o la complicación de un infarto de miocardio, o de un SICA a base de una angina inestable, es una insuficiencia cardíaca. Más no, o sea, es una complicación que me va a generar la insuficiencia cardíaca. Más no significa que esa sea su base como tal, porque de las enfermedades comunes que afectan, no al corazón como tal, pero sí al resto de la parte vascular, por ejemplo, que es la hipertensión, sobre todo si tengo una hipertensión cuya causa no es el gasto cardíaco, sino cuya causa viene a ser la resistencia vascular periférica, al final repercute en el bombeo de la sangre. Y eso te va a dar un remodelamiento cardíaco, un ejemplo como tal. Y al tener un remodelamiento vas a tener después una falla cardíaca, que va a haber, como su compañera mencionó, una fibrosis, hay fibroblastos del líquido conectivo, que va a empezar a reemplazarlo. Por ejemplo, ¿alguien de acá es mamá? ¿Nadie? ¿Alguien de acá tiene alguna amiga, prima, hermana muy cercana que recientemente sea mamá? Recientemente me refiero a los últimos 5 años. Ya. ¿Le has acompañado en toda la gestación? No. Pero ¿qué tan amigos cercanos con esa persona? Mucho. Sí. ¿Has visto las estrías que le quedaron después del parto? Sí. La piel se estira tanto que se rompe. Eso es una estría. ¿Pero qué lo llena? Porque no es que la ven por dos lados. Se rompen las conexiones entre las células de la piel, pero ahí queda un espacio que es rellenado por tejido conectivo. Lo cual, que una vez regresa a su forma original, ese tejido conectivo aún queda sobrante. Claro. Lo mismo le pasa al corazón y a cualquier otro órgano que haya sufrido un proceso de fibrosis como tal. Se estira hasta no poder más, que se va rompiendo sus fibras, pero tiene que rellenarse. Esa es la fibrosis cardíaca a la cual te refieres, y donde te hago una corrección. No es que vas a evitar o vas a mejorar la fibrosis, la vas a enlentecer en todo caso el proceso fibrótico, pero no se puede curar. Ojo con eso, es una enfermedad totalmente crónica. Y si hablábamos de las bases fisiopatológicas, se resumía en este esquema sencillísimo, que viene a ser todas las rutas metabólicas necesarias para que el corazón pueda conducir y pueda conducir el impulso y enviar con la fuerza contráctil los fluidos a cualquier parte del cuerpo. Y si les parece muy complicado el sistema fisiológico, lo podrían también simplemente resumir en esto. Donde tienen que el evento del índice va a depender netamente de la disminución del gasto cardíaco con la disminución de la presión arterial, que también puede aumentar las presiones del llenado cardíaco, pero disminuye la perfusión periférica. Al disminuir tu perfusión periférica vas a tener que tus sensores, que vas a tener receptores cardíacos, varoreceptores, quimioreceptores y hemorreceptores en el músculo esquelético, van a empezar a mandarte funciones distintas. Esto, o en todo caso, la respuesta de compensación temprana, que en un inicio es adaptativo. Por cuestiones básicas de reflejos, si yo voy caminando y me caigo, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar o me levanto y sigo? Me levanto y sigo. Lo mismo hace el cuerpo. A eso se le llaman mecanismos adaptativos. El problema cuando esto se hace un círculo vicioso y todo lo que en un momento es compensatorio para que nosotros estemos bien,
empieza a generarnos un problema de sed. Ahí tienen la falla cardíaca como tal. Aquí vamos a tener la activación de neuroendocina, por ejemplo, y alteraciones metabólicas desde el punto de vista energética. Por eso es que el adulto te va a decir, me siento cansado, he dormido todo el día, me siento cansado, quiero dormir, déjame tranquilo. Si lo quiere ver en un lactante, con el simple hecho de empezar a lactar, a mamar del seno de la mamá, se cansa, ya no puede. Déficit energético, porque hay una hipoperfusión. Eso viene a tener en cuenta la fase compensatoria tardía con los efectos biológicos nocivos y por ende el daño secundario a los órganos terminales del miocardio. Es asintomático al inicio, pero después de años se vuelve sintomático. Ahí están tus fases. Obviamente no voy a explayarte muchísimo más. Entonces necesito que por favor me respondan esto. Esa rayita es para completar con cualquiera de esas cosas. Es la introducción a la sistema. Quizás Edema. ¿Por qué edema? Ojo, disnea no es dificultad respiratoria. Para quien lo confunde. ¿Qué? Yo creo que es que igual. Algo se llama. Estos síntomas es por pérdida de compensación. Análisis ahí ven verde. Ahí ve, al menos una ya lo tiene claro. No bien, pero ¿Por qué las fallas? Porque no tienen en claro el concepto. Si hablamos de definición de falla cardíaca, tenemos, por ejemplo, la definición de insuficiencia cardíaca en base a las guías de práctica clínica contemporánea. Tienen las definiciones de la AJA del 2013, tienen las definiciones del motor del 2016, tienen las definiciones del séptimo o del Joint Commission System del 2017. ¿Se dan cuenta, sin tener que leérselas, son iguales? No. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Pero te digo. Vayan pensando. Más parte de la producción de ECA. En lugar de grabar, deberías intentar responder a tu compañero. Estamos. No, sí lo veo. No es fácil Ninguna. me quedé pensando. ¿Por qué les pregunto sobre criterios de inclusión en ensayos clínicos si no estamos en ensayos clínicos ni formación de o diseño de nuevos fármacos, etcétera? ¿Alguien sabe por qué lo pregunto? Porque también tenemos criterios de definición que se dan en los ensayos clínicos. ¿Son iguales que los que hemos mencionado en las guías? Sigo preguntando, ¿por qué? Son los tipos de clasificación septa. El SUS. Pero da la casualidad que nos mencionaron a Framingham, ¿no? ¿O escuché mal en la exposición? No lo escuché. ¿No mencionaron a Framingham en la Sí lo exposición? mencioné y dije que eran criterios de diagnóstico. Hablé de cuántos ¿Y criterios. no lo clasificaba? No exactamente, simplemente era ¿Quién recuerda a Framingham? ¿Lo clasifica o no lo clasifica? No lo clasifica, solamente hablé sobre criterios de diagnóstico. Ah,
No lo clasifica, diagnostica, pero no estratifica. ¿Por qué las dudas y por qué los diferentes conceptos? Porque también tenemos diferentes clasificaciones de lo que es la falla cardíaca en base a la fracción de eyección, según lo que nos dice la NIJA, según cuál es su causa o etiología, según su progresión de la enfermedad, que nos lo menciona la AJA, según la clasificación de Mojers o perfiles internacionales para falla cardíaca avanzada, entre otras. Y yo vuelvo a preguntar, ¿por qué? Lo que nos lleva a la parte final de la primera parte. No, no es ninguna. Porque es como el fallo final. ¿Ya ves? La respuesta es ninguna, al menos 6 lo tienen claro, a no ser que haya sido con Santa María tienes una puntería. 3. 6 porque son en parejas. Así como. Porque la falla cardíaca tiene desde hace muchas décadas una definición heterogénea, basada en la función ventricular, basada en causas, basada en síntomas, basada incluso en cuáles van a ser mis criterios para poder definir ante un tratamiento que le voy a dar. Es por eso que no es hasta el 2020 que se logra la definición universal de la falla cardíaca, lo cual nos va a permitir poder tener lo mejor de todos esos conceptos bajo un mismo objetivo. A lo Hannah Montana, lo mejor de dos mundos. Tienen la definición como síntomas o signos de insuficiencia cardíaca causados por una anomalía cardíaca, es decir, estructural o funcional. Es decir, a nivel de conducción y o generación de impulso cardíaco, que fue la primera lámina que les puse, o dentro de la efectivización de la distribución de líquido extracelular o sangre, que viene a ser la perfusión como tal, que viene a ser netamente funcional estructural. Eso seguido de uno de los dos o los dos características siguientes, que viene a ser niveles elevados de péptido natriurético. Si se deben recordar, también hay una definición y clasificación en base a biomarcadores y no se lograba consolidar qué biomarcador se debería usar. El péptido natriurético ya está definido. Y, o en todo caso, o evidencia objetiva de una congestión pulmonar o sistémica cardiogénica. Ya no estar en el punto de frío, caliente, húmedo, seco, que se da una de las 4 clasificaciones. Y por lo que les puse ahí, efusión pleural no es congestión pulmonar. Ojo con eso. ¿Cómo lo puedo evidenciar, por ejemplo? Una radiografía de tórax. O una ecovisión. Son etapas de la no riesgo de riesgo de cáncer cardíaco, congestión. Sabía que era falla. Solo la falla cardíaca estaba dentro de la explicación o de las etapas de la falla cardíaca. Dentro de la misma definición nos da una clasificación ya estructurofuncional de qué es la falla cardíaca. Desde el riesgo de tener falla cardíaca o etapa A hasta la insuficiencia cardíaca avanzada y etapa D. Y en base a esto es que tengo mis líneas de tratamiento y tengo mi esquema terapéutico. Es perfecto. ¿Verdad o no?
verdadero. Lo dije hace un momento, que una de las explicaciones tradicionales era a través del FEBI, y les mencioné dentro de las etapas también estaba lo que es el FEBI. Es considerado actualmente, y está dentro de ese consenso, que vamos a ver un poquito, pero antes de eso respondan esto. Parte de la clasificación. Aumentada. ¿Qué? O estabilizada. ¿Cuál era? Reducida. Y Nadie. les acabo de mencionar lo de la FEBI. Esa es la clasificación consolidada de la falla cardíaca en base a la FEBI, desde una FEBI reducida hasta una FEBI con efectos de mejora o una FEBI potencialmente mejorada. Y están los porcentajes. ¿Eso qué nos da? Las líneas de tratamiento por escenario. Y eso no solamente está en la definición del 2020, ojo, la definición del 2020 les permite conceptualizarse y tener un contexto fisiopatológico de lo que sucede y clínico. Pero ¿quién realmente nos da el manejo terapéutico? Así existe un consenso de falla cardíaca en manejo, son las guías por el nivel de evidencia. Y acá tenemos la guía que está en su sílabus, que veo que nadie la leyó, que es la guía del AJA 2020. Desde que tienen en el estadio 1 o estadio A con pre-falla o riesgo de falla, hasta lo que viene a ser una falla con una FEBI todavía ampliamente compensada, que es el estadio A y el estadio B. Luego con el estadio C y estadio D, que nos lleva incluso a la parte paliativa. Ahí les da todo el esquema de manejo. ¿Dónde está la parte, que bueno, eso sí lo mencionaron de manera desordenada, la parte de los targets y lo demás? Eso sí está en los libros, pero no me lo deben manejar de una manera muy desordenada. Porque, por ejemplo, si yo quería hablar específicamente de la parte farmacocinética y farmacodinámica en un solo esquema, acá tengo el ejemplo de los beta-bloques. Un solo esquema me ilustra todo lo que viene a ser un beta-bloque. O de los sinotrópicos. Y si quiero hablar de los targets en general de la mayor parte de fármacos usados en falla cardíaca, donde no es que el diurético sea el de mayor uso y el de más recomendado, ojo, por esa pregunta que les hicieron. No es el diurético, en realidad son los sinotrópicos. Porque el diurético, ¿qué te hace? Elimina líquido. ¿Y mi problema es el líquido o mi problema es la conducción del líquido extracelular? Entonces la bomba, el músculo está fallando. Tengo que mejorar su conductibilidad, su contractibilidad, y se acordarán de las 4 propiedades fisiológicas que tiene el corazón. Les voy mencionando cronotropismo, inotropismo, cronotropismo. ¿Ah? Lucitropismo. ¿Cuál? Lucid. Y aquí tenían un esquema de la farmacodinamia de todos los antifalla cardíaca, si lo quieren más de eso, en un solo ejemplo. ¿Por qué la exigencia? Esto es un meme. Escucha. Paciente y familiar refiere que hace un mes presentó parestesias, para el que no recuerda, es pérdida de sensibilidad de una parte del cuerpo, en ambas manos y parte inferior de la cara, yo pensé en parálisis, a consecuencia que para de mal humor. Entonces tengo una nueva definición fisiopatológica de las parestesias del síndrome focal agudo. Mal humor. Parece meme, pero es una historia clínica, real, que ahorita está con un paciente, hecha por una persona que en unos meses va a tener su CMP, es decir, su colegiatura, va a atender pacientes, y parece que está en otro nivel de fisiopatología y por ende de terapéutica. Díganme ustedes si esta historia la quieren volver a redactar en unos años, de la misma forma. Estudien. Eso es todo. Para que les interese revisar la información. Estas dos eran lo básico. El consenso universal de definición de falla cardíaca y obviamente la guía que tienen en su sílabus, que es de
el AJA 2022, su manejo terapéutico. ¿Quién ganó? Heidi y Luis, ¿quiénes son? Ya, tenemos expositora. Lufer. Muy bien. En primer lugar. Claudio, ¿solito? Son con mi compañera, pero se olvidó poner su nombre. En realidad de los tres, quien yo sí aplaudiría, puedo aplaudir es a Lufer, porque ninguna de las dos ha sido parte del equipo expositor. Tanto el equipo 1 como el equipo 3 han tenido al menos a un expositor. Al menos me han leído esa pantalla. ¿Aún no hay tiempo? Tenemos 5 minutos todavía, ya. Rápidamente, muéstrame por favor uno de los expositores los siguientes puntos. Al toque, venga acá uno de los expositores. Uno de los expositores que venga para que me muestre sus diapositivas. Ay, Dios mío. Lógica. Ay, qué miedo. Nada, que salió con- Vamos a